¿Te gustan los animes y te gusta dibujar? ¿Buscas mejorar tus dibujos? ¿Viste Full Metal Alchemist? Entonces debes conocer a... 多分今のは背丈のことじゃないと思うよ。たとえそうであっても許そうわ。 Hoy dibujaré a los hermanos de Full Metal Alchemist. ¡Comencemos! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy dibujaré a los hermanos de Full Metal Alchemist. Daré algunos consejos para el dibujo y el coloreado. Utilizaré varios materiales, así que podré explicar un poco de cada uno. Sin nada más que agregar, comencemos con el dibujo. Para el boceto hago unas líneas guía que me sirven para dos cosas. La primera es ubicar el espacio que ocupará cada personaje dentro del dibujo. Y la segunda, una vez el personaje es ubicado, las líneas guía me servirán para la ubicación del rostro. En este caso son dos. Comenzaré con el rostro de Edward, o como dicen los japoneses, Edward. Normalmente hago un círculo para la cabeza y dos líneas. La línea horizontal es para el soporte de los ojos y la línea vertical ubica la mitad del rostro, donde encontramos también la nariz. En este dibujo Edward no tiene un perfil frontal y su rostro está inclinado, es por ello que no hay una línea 100% horizontal y 100% vertical. Una vez ubicados los ojos, ubico las cejas, la nariz, la boca, mechones de cabello y la silueta del rostro. En el caso del rostro de Alphonse, o como dicen los japoneses, Alphonse, utilizo nuevamente las dos líneas guía. En este caso el casco de la armadura tampoco tiene un perfil frontal, pero al ser un casco tiene formas más rectas y me puedo guiar mejor con las líneas guía. En este caso la línea horizontal es la parte superior de los ojos y la vertical es el centro del casco. Una vez ubicada la parte central del casco, vamos por los detalles del casco y la armadura. Ahora que tenemos a los hermanos ubicados dentro del dibujo, voy a centrarme en los detalles de cada uno. Una vez terminado nuestro boceto, siempre recuerden que este es el momento de revisar una y otra vez nuestro dibujo, para poder identificar algún error y corregirlo a tiempo. Luego de haber revisado mi boceto y corregido los errores que encontré, me toca darle color al dibujo. Como mencioné anteriormente, voy a probar para este dibujo varios materiales. De momento ya he utilizado un portaminas para el boceto, borrador, una cinta para fijar la hoja y una hoja A4 de 300 gramos. Normalmente me tocaría ahora el delineado con estilógrafos, pero esta vez haré algo diferente. Podríamos utilizar marcadores para dar color base, por ejemplo, pero esta vez utilizaré acuarelas. Por eso elegí una hoja con gramaje alto. Comenzaré quitando el grafito del lápiz para que no se mezcle con el agua. Ahora toca abrir las acuarelas y dar el color base del dibujo.
Con las acuarelas haré lo siguiente. Primero le daré una capa uniforme a cada parte del dibujo y luego le daré una segunda y tercera capa para las sombras. Comenzaré con Edward. Ya que es la primera vez que uso las acuarelas y veo que me tomará un tiempo encontrar el color de piel de Edward, decidí darle el color base con marcadores Copic. Para la parte de Alphonse será lo mismo, primero una capa base y luego una segunda para sombras y más contraste. Recuerda que cuando secan las acuarelas, la saturación del color baja un poco y de ser necesario le pueden dar una capa más para darle el color que busquen. Ahora toca hacer el delineado con estilógrafos, pero recuerden que antes hay que dejar que la acuarela seque bien. Si yo lo hubiera hecho, no hubiera causado esa mancha roja en mi dibujo. Pero también recuerden que todos los errores son nuevos aprendizajes. Con los Copics y estilógrafos le doy el color al rostro de Edward. La idea es darle el color de piel con lo que tengan disponible. Ahora con los colores de madera definimos algunas zonas que con acuarela no quedaron muy bien. Yo estoy utilizando unos Faber-Castell policromos, pero la verdad es que podrían usar cualquier tipo de lápiz, porque las acuarelas son las que le dan casi todo el color al dibujo. Si las acuarelas ya secaron bien y la hoja es de gramaje alto, no hay problema si pintamos por encima con colores de madera, pero siempre cuidando la presión que le damos a los lápices. Puedo decir que este método ayuda a no gastar tanto los marcadores al cubrir grandes zonas de color, y las acuarelas lo hacen muy bien, pero siempre atentos a los consejos que les mencioné antes. Una vez que tengo casi el coloreado terminado, les doy algunas luces con un posca blanco de punta fina. También podrían usar algún lapicero de tinta gel o corrector blanco. Aprovechando que tengo las acuarelas, decidí darle un fondo. Quise darle un efecto de degradado. No sé si fue bien logrado, pero eso es lo que intenté.
Para finalizar doy un delineado en algunas zonas con un marcador un poco más grueso, porque quería darle ese efecto. Bueno, espero que les haya gustado. Por favor les pido que dejen todas las consultas que tengan o algún comentario aquí abajo, los estaré leyendo. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias y por favor déjenme sus likes para que el video llegue a muchas más personas. Y por supuesto, no se vayan a ir sin suscribirse al canal. Eso fue todo de mi parte. Los dejo con unas tomas del resultado final y nos vemos en el próximo video.